Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Los saluda la profesora Luciana y bueno, vamos a continuar con nuestras clases de geografía y se acuerdan que veníamos hablando sobre la globalización. Bueno, vamos a ver y vamos a repasar el concepto de globalización y la vamos a pensar, ¿sí?, como una integración. ¿Pero integración de qué, profesora? Bueno, vamos a ver que es una forma de integración política, económica sobre todo. Pero no tan solo eso, sino que hay también una integración cultural, una integración social, y eso debido a los grandes avances en las telecomunicaciones, ¿sí?, y en los transportes, ¿sí? Entonces, inmediatamente nos vamos a ir aquí y vamos a ver el concepto de globalización, lo vamos a leer todos juntos para poder repasarlo, ¿sí? La globalización, habíamos dicho que la globalización fue un proceso, ¿sí? Cuando hablamos de proceso, nos estamos refiriendo a que fue de a poco, ¿sí? Un proceso que se inició, ¿sí?, y fue acentuándose, fue creciendo de a poco, ¿sí? Un proceso económico, tecnológico, bien. Si nosotros, en cuanto a lo económico, si nosotros nos fijamos, la economía ha crecido y se ha integrado de una manera mundial muy rápidamente, ¿sí?, al igual que la tecnología, y las relaciones sociales y políticas también tienen esos sesgos, esos sellos que, por ejemplo, nosotros acá en Argentina podemos decir, bueno, nuestra política económica se parece a la de tal país, nuestra sociedad se parece a la de tal otro, ¿sí? También han cambiado las formas de hacer negocios, ¿sí? Referido a lo empresarial y lo cultural sobre todo cuando hablamos de que nosotros adoptamos algunas características de otras culturas, ¿sí?, de otros países, como ya dijimos, por ejemplo, Halloween, esto de hacer baby shower, el tema, qué sé yo, de el Oktoberfest, no sé si lo escucharon nombrar, eso ya se celebra acá en Argentina. Entonces, nosotros podemos pensar que es un efecto de este proceso de globalización, ¿sí? Dice que a escala mundial, o sea, todo, si ustedes se fijan, miren, si se fijan en este salvapantalla, es un mundo que está interconectado, ¿sí? Interconectado, porque nos referimos justamente a la comunicación creciente y a la interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo mercados, sociedades, culturas, ¿sí? ¿Y cómo unimos esos mercados, esas culturas? Justamente a través de una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas, que le dan un carácter global. Yo quiero que pensemos que hay muchas cosas que nosotros adoptamos que ya en otros países existían con anterioridad. Un ejemplo de esto puede ser nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional adopta las ideas, y muchísimas ideas, de la Constitución, por ejemplo, de los Estados Unidos, de la de Francia, ¿sí? Entonces es como, y lo estamos pensando, allá en 1853, cuando se sanciona la Constitución, ya estaban pensando en adoptar algunas cosas y algunas ideas de los países, de otros países y de las potencias. En realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, ahí era muy loco pensar en una idea de globalización. Pero hoy en día, no, hoy en día tenemos un proceso que ya está muy avanzado de globalización, ¿sí? Proceso dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque nunca se queda quietito, siempre va avanzando cada vez más. Producido principalmente por la sociedad y que han abierto sus puertas a la revolución informática. ¿Qué es esto de la revolución informática?
Pensemos en lo que está pasando hoy en día. ¿No creen que hay una revolución informática? Ahora, esto de estar tomando clases por internet, esto de estar comunicándonos siempre por internet, por medio de las computadoras, de los celulares, es una revolución informática, ¿sí? En base a esto tuvo que cambiar muchísimo la economía, muchísimo las relaciones sociales, ¿sí? Tuvieron que cambiar, pero ya obligadamente, ¿sí? Bien, continuemos. Acá justamente yo les hablaba de las relaciones entre los países. Cuando hablamos de globalización, siempre unimos lo global, ¿sí? Pensamos en todo el mundo, lo global, lo mundial, ¿sí? Las relaciones entre los países. ¿Por qué? Porque hubieron muchísimos avances en los transportes, ¿sí? En las tecnologías aplicadas para producir bienes y servicios, para hacer negocios, ¿sí? Y como ya les decía, en los aspectos sociales y culturales. Bien. Ahora, veamos un poquitito nada más de historia para que nosotros nos vayamos dando cuenta cómo es que cambiaron estas relaciones económicas principalmente, y lo vemos reflejado en el modelo económico argentino. Allá por la década de 1880 se consolida un modelo, ¿sí?, con la presidencia de Julio Argentino Roca, un modelo llamado agroexportador, y como el mismo nombre nos dice, agroexportador, o sea que exportábamos muchas materias primas, mucha carne, mucho trigo, muchos granos, ¿sí? Y las principales potencias nos compraban, o sea, había un intercambio muy bueno ahí, exportábamos y ellos nos compraban y bueno, nos vendían los productos ya elaborados, ¿sí? Los principales compradores eran Inglaterra, Estados Unidos, ¿sí? Varios países de Europa, allá por esa década, ¿sí? Pero hubieron sucesos, ¿sí?, o acontecimientos que pasaron que ese modelo agroexportador ya no iba más, ya no servía. ¿Por qué? Justamente por las guerras. Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial fue desde 1914 a 1918. Y ahora, a ver, pensemos un poco. Los países que entraron en conflicto, ¿sí?, en suelo europeo, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, ¿sí? Todos ellos, sobre todo Inglaterra, Francia, nos compraban a nosotros, ¿sí? Nos compraban carne, nos compraban granos. Y por el otro lado, Estados Unidos, ¿sí? Entonces ellos entran en este conflicto bélico y cuando se acaba la guerra, ¿qué pasa? Los países quedan en bancarrota. Entonces, ¿qué deciden? Era evidente que ya no iban a comprar más afuera porque tenían deudas, porque, obvio, económicas, sociales, tenían muchísimos problemas. Entonces, ¿qué hacen? Cierran las fronteras y es como si dijeran, bueno, muchachos, ya no vamos a comprar al exterior, pues ya no tenemos plata, la guerra nos dejó fatales, ¿sí? Entonces, ¿qué decidieron? No comprar más a los demás países. Y uno de esos países era Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Nos dejaron de comprar, porque justamente ellos empezaron a ver por su propia economía. ¿Y qué pasó? Entonces, el modelo agroexportador ya no iba, ¿sí? Ya no iba porque no podíamos exportar, porque nadie nos iba a comprar. Entonces, como tengo acá, el modelo agroexportador era un modelo hacia afuera, ¿sí? Entonces hubo que idear otro modelo que entra en vigencia a partir de 1930, que es el modelo, la industrialización por sustitución de importaciones, o el modelo ISI. Industrializar
sustituyendo importaciones. Si ustedes se dan cuenta, el modelo agroexportador, nosotros vendíamos materia prima, pero importábamos, o sea, comprábamos de afuera el producto ya elaborado, porque nosotros no teníamos industria. Esto les va a servir en historia, acuérdense. No teníamos industria. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, idearon un modelo económico y dijeron, ya no podemos seguir importando, muchachos. Vamos a tener que industrializar, podamos, al país. Entonces, este modelo permite que Argentina empiece a industrializarse, ¿sí? Primero con la industria liviana y después la industria más pesada, ¿sí? Entonces se sustituyen esas importaciones que nosotros comprábamos de afuera, ¿sí? Y empieza a industrializarse el país. Ahora, ese modelo era un modelo hacia adentro, ¿sí? Pero las guerras, la Segunda Guerra Mundial, que duró desde 1939 a 1945, también trajo una crisis económica, ¿sí? En donde ya el modelo de industrialización por sustitución de importaciones ya no iba más. ¿Vieron? Entonces, ¿qué pasa? Aparece un nuevo modelo, el modelo neoliberal. Este nuevo modelo, sí, fue planteado debido a que hubo una crisis internacional a mediados de la década de 1970 y ustedes seguramente van a escuchar nombrar en historia la crisis del petróleo, ¿sí? Entonces, este modelo neoliberal se caracterizaba justamente por una apertura al ingreso de capitales y mercancías extranjeras. Entonces, pensemos en ese sentido, si entran capitales, industrias extranjeras, van a causar cierto problema a las industrias y a las empresas nacionales, ¿sí? Entonces, este es un panorama así muy pequeñito de los modelos económicos de la Argentina. Ahora, el fin de la Segunda Guerra trajo esta idea de formar organismos internacionales. Seguramente escucharon hablar de la ONU, ¿sí? La Organización de las Naciones Unidas, miren, ese es el loguito. También del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que ustedes van a hacer en la tarea, ¿bien? Me van a decir de qué se trata cada uno de estos organismos internacionales. La Organización Mundial del Comercio, ¿sí? ¿Qué otro tenemos? Y también los organismos regionales. Vamos pensando que estos organismos internacionales y regionales justamente se formaron para una mayor integración de los países, para una mayor ayuda económica, para una mayor ayuda política, social, ¿sí? Algunos organismos regionales fueron la Organización de los Estados Americanos, por ejemplo. En Europa, la Unión Europea, ¿sí? En Estados Unidos ya vamos a ver el NAFTA, pero antes de que se formaran estos organismos, hubieron también algunos modelos que duraron poco, ¿sí? En realidad ya no existen, como el ABC, que era un bloque económico que lo formaban Argentina, Brasil, Chile, el ALAL, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALADI, ¿sí? Y el Mercosur, bien, UNASUR y justamente el NAFTA, ¿sí? Que es la parte de América del Norte, ¿sí? Como ustedes podrán ver, el Mercosur, UNASUR, sí existen y de eso vamos a hablar después en las tareas, ¿bien? Estos bloques se formaron entonces para una mejor integración económica de los países. Y bueno, espero que se haya entendido esta idea de integración regional y de integración mundial. Los dejo
con este simple resumen de lo que es la globalización, les mando un gran saludo, que estén todos muy bien.